Estamos en el contexto de celebración del centenario del discurso del rey Alfonso XIII en Córdoba, precisamente en este recinto, culturalmente creo que de lo más importante que hay actualmente en Córdoba, con casi 170 años de existencia. Es la segunda conferencia que trata sobre este ciclo dedicado a la monarquía española. Y bueno, pues vamos a tener el gusto, el honor de contar con el profesor de la Universidad de Córdoba, don Francisco Acosta Ramírez, que nos va a hablar sobre la personalidad del rey y bueno, cuáles son los elementos fundamentales que han permitido que sea un rey del siglo XX. La verdad es que, como él nos va a explicar, supongo, perfectamente, el siglo XX, sobre todo en los primeros años del siglo XX, fueron bastante tumultuosos, de grandes cambios sociales, políticos, que hicieron que muchas de las convenciones que teníamos en el siglo pasado pues fueron renovándose, cambiándose, y eso produce pues graves crisis en la sociedad sobre todo. Entonces, bueno, me entiendo que como la historia, no lo sé si el doctor en historia me dirá lo contrario, creo que no es lineal, sino oscilante, va cambiando, pero vuelve después de mucho tiempo a suscitar los mismos problemas, pues entiendo que probablemente muchas de las circunstancias que Alfonso XIII vivió o tuvo que vivir, pues a lo mejor vuelven de otra forma, lógicamente, porque la sociedad cambia, pero vuelven a revivirse también en la actualidad de un siglo XXI, también en los primeros años bastante cambiantes y proteicos, ¿no? Yo creo que el Real Círculo de Amistad está cumpliendo con una misión importante. Tenemos además varias exposiciones, voy a ver segunda, sobre el propio Alfonso XIII, y hoy se inaugura la exposición sobre Felipe VI, porque la relación del Círculo de Amistad con las casas reales españolas ha sido muy intensa. Prácticamente bueno, pues han pasado por aquí los antiguos reyes, la reina actual también ha pasado, Alfonso XIII y otros muchos. Significa que sin ningún tipo de connotación por parte nuestra creemos que es importante poner en valor una institución que ha sido importante, que ha sido fundamental en la historia de nuestra España, ¿no? Así que seguimos en este afán de estar en todas las efemérides de la cultura y cumplir con nuestra misión, que es la de que realmente las letras y las ciencias sociales sean un puntal, un hito en nuestra sociedad que quiere y que está de hecho sola en disposición de Córdoba, de los cordobeses, no solo de los socios del Real Círculo, sino de toda Córdoba y de todos los cordobeses. Bueno, pues vengo a plantear una perspectiva general sobre el reinado de Alfonso XIII y sobre todo a plantear o a dejar sobre la mesa alguna reflexión, algunas preguntas sobre las posibilidades de la España de las primeras 2 décadas del siglo XX, que son las que enmarcan su reinado constitucional, ¿no? Bueno, el reinado de Alfonso XIII supone un cambio de ritmo muy significativo en el contexto de la Restauración, que es el sistema político en el que se enmarca su reinado, por una serie de circunstancias que comentaremos, y bueno, y también se inscribe ese reinado en un periodo histórico fundamental del siglo XX, la historia del siglo XX, es la Primera Guerra Mundial, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues aquí intentaremos plantear algunas cuestiones de cómo se entrelazan esos dos vectores, ¿no? Por un lado, la monarquía constitucional española en el siglo XX, bajo el reinado de Alfonso XIII, y por otro lado las consecuencias del rumbo de la Europa de la posguerra mundial. ¿Qué hay que conocer de este rey? Bueno, pues muchas cosas. Su reinado es un reinado clave, ¿no? Es un reinado bisagra entre el siglo XIX, siglo liberal, y un mundo que se abre hacia nuevas formas hacia nuevos sistemas políticos, hacia nuevas formas de la política, ¿no? Y Alfonso XIII representa precisamente el gozne entre esos dos mundos. Bueno, es un hombre además que tiene una marcada personalidad, que además se deja traslucir claramente en la vida política de la época. Bueno, no hay más que recordar por qué estamos aquí, ¿no? Porque precisamente aquí él pronuncia o improvisa un discurso que va a tener ciertas repercusiones en la España del momento.
y bueno, es un personaje fundamental, ¿no? Sin duda, ¿no? Desde mi punto de vista, y es lo que un poco venimos a plantear aquí, en su reinado se produce una determinación política que va a tener sus consecuencias en la historia de España, o que puede tener sus consecuencias, o que podemos interpretar que tiene unas consecuencias significativas en la historia de España. Bueno, sin duda, marcó un antes y un después en el sentido de un sistema político que pudo quizás, como lo estaban haciendo otros sistemas políticos europeos en el contexto de la Primera Posguerra Mundial, avanzar en un sentido democratizador o avanzar en un sentido no democratizador, y esa es la disyuntiva que Alfonso XIII decidió o contribuyó a decidir muy significativamente. Y además, precisamente a raíz del centenario del reinado, del comienzo del reinado de Alfonso XIII, en 1902 pues, hubo una importante renovación historiográfica y en fin, se refrescó toda la interpretación del reinado, y me imagino que pronto, en el año 23, cuando sea el centenario también del final de la monarquía constitucional, del inicio de la dictadura de Primo de Rivera, pues también tendremos ocasión seguro de volver a considerar las cuestiones clave, ¿no?, de ese reinado.